El inocente Hijo de Dios. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de este modo conservarla en tu mente. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego, en los que, según él, le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que sólo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios, porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad, y en presencia de ésta, él se desvanece. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte, y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa
que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo. Y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa, y esto es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada, y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre tú y el recuerdo de tu Padre, pues recordarás a su inocente Hijo, que no murió porque es inmortal, y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él, y de que nunca has estado separado de Él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo, y el júbilo será tuyo, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios, y reconocerle es tu redención. Bueno, pasamos ahora a la lectura comentada. En el párrafo 1 he señalado que el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa. Esto es una idea que lo vemos a lo largo de la lectura una y otra vez. El propósito fundamental de este mundo es deshacernos de la culpa. Vemos la culpa dentro y la queremos proyectar, sin tener en cuenta que, como también nos dice el curso, una ley fundamental de la mente es que ella proyecta o extiende justamente para conservar. Con lo cual el ego nos dice proyecta la culpa fuera para que tú te sientas inocente, pero no nos advierte que la ley de la mente que no nos podemos saltar es que algo lo proyectas para conservarlo. Por lo tanto, al proyectarlo fuera, lo estamos conservando. Solamente que ahora fuera de nuestra conciencia. Dice, el ego trata de deshacerse de la culpa exclusivamente desde su punto de vista. Y este es el kit de la cuestión. Lo que hace es, fijaros, nosotros somos una sola conciencia, todos, una sola mente. Entonces el ego dice, vale, tú vas a ver desde tu punto de vista, a ti mismo te vas a ver inocente y a todos los demás los vas a ver culpables. Vas a proyectar la culpa que ves dentro sobre los demás. Y todo eso nosotros lo hacemos desde diferentes puntos de vista. Lo que pasa que yo solo reconozco mi punto de vista. Yo me veo a mí misma inocente y te veo a ti culpable. Y tú, desde tu punto de vista, que es la misma conciencia, o sea, yo estoy moviendo todos los hilos, o tú estás moviendo todos los hilos, pero tú desde tu punto de vista te ves a ti mismo inocente y me ves a mí culpable. Y ese es el juego del ego. Entonces, te dice, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, o sea, trata de erradicarla de tu conciencia, que no la veas. Y entonces nos dice que a nosotros eso nos resulta intolerable, porque la culpa sigue ahí, sigue teniendo efectos. Y el problema de la culpa es que nos impide recordar a Dios. Cada vez que tú ves que alguien te hace algo y tú lo consideras culpable por eso, lo que está ocurriendo es que tú estás perdiendo tu paz justamente por esa culpa oculta, que la has proyectado sobre esa persona, pero la culpa de haberte separado de tu padre está dentro.
oculta. Y dice, si has de conservar la culpa, tú no puedes ser tú mismo. Claro, la estrategia del ego para deshacerte de la culpa, pero conservándola, eso te lleva a que el Hijo de Dios no se reconoce a sí mismo, la mente no se reconoce a sí misma. Y dice, solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. Claro, el ego, cuando nosotros renunciamos al Padre, nos quedamos sin identidad. Entonces aparece el ego, bueno, fabricamos el ego porque fabricamos esa identidad. Y ahora el ego nos asesora y dice, no, tú eres yo. Esto se ve muy bien en la película de Guy Ritchie, Revolver, ¿no? Cuando le dicen, aparece como él, el Hijo de Dios, y el ego. Y le dice, tú no eres yo. Porque el mayor timo que consiguió dar el ego fue hacernos creer que él es tú. O sea, el mayor timo que consiguió darte el ego fue hacerte creer que él es tú. Nos dice, proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad simplemente estás ocultándola, la misma idea, una y otra vez. Dice, experimentas culpa, pero no sabes por qué. El motivo de la culpa es que nos separamos del Padre, pero como la hemos proyectado para deshacernos de ella sobre otras cosas, entonces experimentamos culpa y no sabemos por qué. Al contrario, nos dice, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego. Esto es algo, por ejemplo, que se estudia en terapia transpersonal, que es un tipo de psicología que parte de la psicología humanista y que ya tiene unos postulados más avanzados que es una psicología de cuarta generación, es anterior a lo que había antes, que ni siquiera se planteaba esto. Pero aún así, fijaros cómo el curso es más vanguardista. Porque la psicología transpersonal sí que reconoce que la culpa que sientes se debe a que tú tienes unos ideales del ego, de yo debo comportarme así, 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 y cuando no me comporto así siento culpa. Entonces dice, vamos a cuestionar esos ideales del ego, que no está mal. Pero aquí nos dice que, fíjate, nos dice, asocias la culpa con un extraño surtido de ideales del ego, en los que según tú le has fallado, o según el ego le has fallado, pero te dice, tú ni siquiera, fijaros más abajo, dice, ni siquiera sospechas que la idea asesina y demente yace oculta. Es decir, nosotros quisimos matar al Hijo de Dios y esa idea, esa culpa, ese deseo, sigue ahí oculto. Dice, las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede en última instancia satisfacerle. Y eso es lo que hacemos cuando, ya derrotados de la vida, cansados, decimos, bueno, pues ya me voy a morir. Y entonces el ego, una vez más, parece que crucifica al Hijo de Dice, los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Cuando tú no atacas, el ego se siente amenazado y se va a volver contra ti. Porque tú estás escuchando al ego diciéndote, ese es culpable, mira lo que te ha hecho, y aún así tú te mantienes tranquilo y no atacas, no respondes, y el ego se va a poner más bravo, ¿no? Porque su misión es asesinar al Hijo de Dios. Dice, si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, ese secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. ¿A qué secreto se refiere? ¿A la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego? Fijaros, los que no atacan, lo que hacen es que no aceptan la interpretación que el ego hace de la salvación. El ego, su interpretación de la salvación es proyecta la culpa afuera y así tú te ves inocente. Los que no atacan son enemigos del ego porque no aceptan esa interpretación. Y entonces están en una buena posición para poder abandonar al ego. Entonces eso lo que han hecho ha sido es aproximarse a la piedra angular. ¿Vale? La piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego es la idea de que proyectando la culpa afuera yo me puedo percibir inocente. Entonces, cuando yo no ataco, una vez que veo mi propia proyección volver contra mí, yo no ataco, yo no me defiendo, en ese momento yo soy un enemigo del ego, porque no acepto su interpretación de que la salvación es proyectar la culpa afuera. Entonces nos dice el ego, puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, pero ese secreto lo guarda con su vida, porque su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. Entonces vamos a encontrar muchísimas pruebas de que esto no es real y que la culpa tiene el otro, porque el ego va a mantener oculto el secreto de la culpa interna que nosotros tenemos por haber abandonado al Padre. Eso el ego lo va a guardar como sea, y va a ver la culpa fuera, pero vamos, entonces hay que mantenerse ahí muy firme. Nos dice, ¿crees haber crucificado al Hijo de Dios? Ese es el secreto que guarda el ego para perpetuar su existencia. Dice, ¿crees haber crucificado al Hijo de Dios? Nosotros aquí no parece que creemos haber crucificado al Hijo de Dios, porque nuestro ego nos tiene guardadito ese secreto. Y entonces nos dice no solo eso, sino que nos dice que todavía
tenemos ese deseo de asesinarlo. Y ese deseo es lo que ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de nosotros, porque es un deseo aterrador y entonces tenemos miedo de encontrar ese deseo. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos dentro de nosotros un deseo de asesinar al Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios somos nosotros, tenemos un deseo de autodestruirnos y está oculto. Y nos dice, la manera en que has lidiado con ese deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Yo esto lo interpreto así. Cuando nosotros pensamos que habíamos matado al Padre, nos quisimos suicidar. Y para no suicidarnos, nos disociamos de nuestra identidad. Entonces vimos al Cristo que éramos como disociado de nosotros, o nosotros disociado de él. Y nosotros nos identificamos con una nueva identidad, el ego. Nos identificamos con el ego, ya no somos el Cristo, y ahora el deseo de aniquilar al Cristo, por lo menos no es el deseo de suicidarme yo. Entonces ahora yo voy a por el Cristo. Pero el Cristo permanece oculto de mí porque está a salvo, protegido por su Padre. Entonces yo pierdo de vista al Cristo. Y hasta que yo no corrija el deseo de querer aniquilar al Cristo, no voy a ver al Cristo. Y hasta que yo no vea al Cristo, no me voy a dar cuenta de que yo soy el Cristo. Y por eso nos dice, has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente. O sea, primero, para lidiar con ese deseo de matarnos, nos hemos disociado de nuestra identidad y nos hemos identificado con el ego. Después hemos proyectado la culpa que sentimos por querer matar al Cristo de una manera totalmente indiscriminada, pero no hemos podido descubrir su fuente. Entonces el ego, que quiere destruirnos, y nosotros nos identificamos con él, y no podemos, lo único que podemos hacer es creer que su objetivo es el nuestro. Y nos dice aquí, la crucifixión es el símbolo del ego. Cada vez que vemos a alguien crucificado, y esto quiere decir a alguien torturado, maltratado, en una situación de víctima-victimario, estamos en el mundo del ego. Y recordemos que el mundo del ego lo controla él. Ahora, nos dice, cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Dice, para el ego es Dios. Fijaros, nosotros, cuando creímos haber matado a nuestro padre, nos quisimos autodestruir por la culpa que sentíamos. Con esa culpa que sentíamos, fabricamos una falsa identidad. Y nos identificamos con ella. Y dijimos, yo voy a ser ahora esta falsa identidad. Y ahora esa falsa identidad es la que nos asesora. Entonces yo soy el Cristo, quiero destruirme, para no destruirme me disocio. Digo, ya no soy el Cristo, lo que yo soy queda fuera de mí, y con esta culpa que yo tengo, fabrico una identidad, el ego, y ahora yo digo que soy el ego. Y ahora soy el ego, y miro al Cristo y quiero matar al Cristo. ¿Y por qué quiero matar al Cristo? Porque digo, el Cristo ha matado a su padre. El Cristo está perfectamente inocente. Fíjate, me he olvidado de que yo era el Cristo, me sentía culpable y quería matarme, me he disociado y ahora me he olvidado de que me he disociado. Y ahora digo, tú, el Cristo, has matado a tu padre, a por él. Y quiero matar al Cristo. Y el Cristo está ahí y es inocente. Pero yo digo, pero blasfemo, ¿cómo va a ser inocente si ha matado a su padre? ¿No lo ves? Estamos muy locos, pero muy locos. Fijaros lo que dice el curso, pero muy, muy locos. O sea, primero, crees tú que has hecho eso, después te disocias, después lo juzgas. Y esto lo hacemos y lo replicamos todo el tiempo, todo el tiempo. Y fijaros, para el ego es Dios. Y así vivimos en un mundo en el que proyectamos sobre Dios un montón de cosas. Todo lo que pasa en este mundo lo proyectamos sobre Dios. No, es que Dios, como si Dios trajera las enfermedades, como si Dios trajera... Y claro, porque para el ego es Dios. También nos advierte el curso de que le tenemos miedo. Porque aunque el curso nos lleva a liberarnos, nosotros a veces pensamos que nos está aprisionando. Claro, el curso está aprisionando al ego, que es el que nos está aprisionando a nosotros. Está dejando sin libertad para moverse. Como nosotros pensamos que somos el ego, pensamos que el curso nos aprisiona a nosotros. Lo que está intentando el curso es liberarnos y para eso tiene que romper la prisión que es el ego. Y nos dice por eso, dice, no te das cuenta que lo único que puede protegerte es tu inocencia. Como hemos dicho, yo me he disociado del Cristo y lo he visto culpable, sin darme cuenta de que yo soy el Cristo. Bueno, pues ahora voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver al Cristo inocente en todos mis hermanos. Y cuando lo vea la inocencia, desaparece la disociación y me vuelvo a identificar con el Cristo. Y nos dice, ¿tienes miedo
de la redención y crees que te aniquilaría. Fijaros, yo no sé si alguna vez de pequeños habéis hecho alguna trastada gorda, gorda, gorda de estas que te quieres esconder de tus padres, que no quieres, vamos, que por nada del mundo se den cuenta. Si en ese momento a ese niño le dicen, dice, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar tu cuerpo ahí vacío para que tu cuerpo sea el que se lleve la bronca de papá y mamá y te vamos a sacar de tu cuerpo y te vamos a meter en un mueble, por ejemplo, de la habitación. Tú solamente vas a observar los gritos de papá y mamá a la carcasa vacía que es tu cuerpo que queda ahí en ese momento. Bueno, el niño seguro que dice, uff, el alivio que siente, que no le van a echar la bronca ni nada, pero aún así, el niño que está ahí observándolo todo desde fuera, cuando ve que los papás llegan y no le echan la bronca porque lo ven asustado, sino que dicen, ay, tranquilo, no pasa nada. El niño, la culpa que siente, no le sirve esa manifestación de que todo está bien, de que su padre le dice, y además, como él ya no se reconoce como ese cuerpo que se ha quedado ahí en la habitación, pues dice, mi padre me ha abandonado, se ha quedado ahí haciéndole cariños a una carcasa vacía. Y entonces todavía el niño da otro paso más y se abstrae de eso también. Claro, el niño tiene miedo, nosotros tenemos miedo de volver a esa situación de pánico, de autodestrucción que queríamos, autodestruirnos, y nos da miedo volver ahí. Por eso el curso lo que hace es irnos tranquilamente, tiernamente, despertando del sueño, diciendo, mira, ese miedo que tienes, eso ya se resolvió, eso, o sea, se ha metido en nuestro sueño para decirnos que ese miedo que todavía no vemos, porque lo hemos tapado tanto, pero nos dice ese miedo que te vas a encontrar en algún momento no es real. Así que bueno, pues esto es lo que quería comentar de esta lectura. Me ha parecido, nunca la había leído con tanta profundidad y como desgranándola tanto, me ha parecido muy interesante. Y nada, ya sabéis, si hay alguna cosita que me he dejado, si vosotros habéis visto algo como más profundo que yo he pasado por alto, me lo ponéis abajo en los comentarios, ¿vale? Gracias.